un retiro para el pastor de aquí del púlpito, pues, ¿verdad? Y este día, hermanos, celebramos el Día del Pastor. Es para darle gracias a Dios por el pastor. Amén. Es para agradecerle al hermano pastor su trabajo y deseamos que hoy pase un día muy alegre. Realmente que él este día deje a un lado todas las preocupaciones, aflicciones, que pase contento con nosotros. Nosotros sabemos que en la Biblia está establecido, hermanos, de que haya un pastor en la iglesia. Es manifestada la voluntad de Dios en que haya pastor en cada una de las iglesias. En la iglesia en general tenemos un pastor, que es el Señor Jesucristo. En las iglesias locales tenemos un pastor, y ese pastor es elegido, es designado por el propio Señor. Allá en Efesios capítulo 4 y verso 11 nosotros leemos de que a unos Él los designó que sean pastores. Claro, ahí están el llamamiento a las varias misiones, a los varios cargos. Si Dios establece un pastor en la iglesia, quiere decir, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, para Él somos ovejas. Si somos ovejas, ¿cuál es nuestro papel en el rebaño? ¿Cuál es nuestro papel como ovejas? ¿Cuál es el propósito de Dios que haya un pastor? ¿Cuál debe ser la responsabilidad de la iglesia con el pastor y cuál es la responsabilidad del pastor? Si fuera clase diría, ¿quién me lo puede responder? Hermanos, quiero invitarlos a que abran el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer el título que fue asignado a ese capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo 13? Deberes cristianos. Los deberes cristianos. Nosotros sabemos, hermanos, que un deber es un compromiso, un deber es una responsabilidad. ¿Alguno de ustedes tiene algún deber en el hogar? ¿Un deber en el trabajo? Cada uno conocemos cuál es nuestro deber. Aquí hay una descripción realmente de todos los deberes que debemos conocer nosotros. Pero específicamente vamos a ir al versículo 17. Alguno pensó que iba a predicarse de todo el capítulo. Hebreos 13, 17 dice, hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una vez más, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay 3 puntos que nosotros debemos darle relevancia en este versículo que hemos leído, hermanos. Hay tres puntos que nosotros debemos de atender realmente conforme está escrito. La primera de ellas, hermanos, ahí tenemos que la iglesia debe someterse al ministerio pastoral. Hay un llamamiento de Dios a cada uno de nosotros para que nos sometamos al ministerio pastoral.
¿Cuál es la primera señal que tenemos ahí de ese sometimiento? Obedecer. Obedeced a vuestros pastores. ¿Qué es obedecer, hermanos? Obedecer es cumplir realmente el orden, las órdenes de un superior. Obedecer, hermanos, es someterse a una autoridad. Se obedece la esposa obedece al pastor. Los hijos obedecen a los padres, ¿no es cierto? Allá en la casa así debe ser. Dentro de la iglesia debe de haber obediencia realmente al pastor. Hermanos, estos deberes se alejan realmente de un asunto de jerarquía eclesiástica. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Esto realmente, hermanos, está alejado de una relación de cadena de mando. Más bien es un asunto de autoridad relacional basada en la madurez cristiana. Yo lo considero como mi superior espiritualmente. Yo lo considero realmente como el director realmente de la vida espiritual. Aquí el obedecer, hermanos, está descrito para los cristianos como un deber que produce apego, que nos lleva a la obediencia por temor, por humildad y gratitud. Es sometimiento a la voluntad de Dios. Más que sometimiento al pastor como persona, es sometimiento a la instrucción que Dios nos da como un deber, obedecer al pastor. Se oyen gustosamente las predicaciones de él, enseñanzas o consejos sustentables a nuestra vida espiritual, y se dispone a obedecer para aplicarlo a nuestra vida. Eso se vive en la clase dominical. Eso lo pasamos todos los domingos. Hermanos, allá en Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, donde leímos, nosotros podemos ver, hermanos, en los versículos 3 y 4, que dice: a el pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor va adelante de nosotros y nosotros siguiendo sus pasos. Aquí, hermanos, obedecer es una palabra suave, que es más para dar ánimo. Es exhortación a una buena relación de confianza al predicador y maestro. Es una obediencia voluntaria, un reconocimiento que lo predicado es palabra de Dios. Dios llama, hermanos, al pueblo a permitir ser influenciado por los líderes que Él ha elegido, a quienes Él ha dado los dones, para que nos enseñen la palabra, y la enseñanza debe ser solamente bíblica, solamente la Biblia. Entonces, para obedecer hay que comprender que hay que estar oyendo, y no solo oír, sino realmente escuchar, captarlo, evaluarlo, analizarlo bien. Entonces podemos discernir y tener libertad de escoger lo que debemos hacer: seguir lo predicado por el pastor o rechazarlo. ¿Cuándo vamos a aceptar lo predicado? Cuando es palabra de Dios. ¿Cuándo lo tenemos que rechazar? Cuando está alejado realmente de la palabra de Dios. Aquí en Juan capítulo 10, el versículo 5, 10:5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Debemos tener cuidado que todo lo que se predica o enseña esté conforme a la voluntad de Dios, correctamente. Textos coincidentes con contextos. Que sea bíblico. ¿Por qué, hermanos?
Aquí en la Biblia nosotros encontramos que dice que aparecerá alguno diciendo que es pastor, que se desvía y enseña mal y hace cosas malas. En Hechos capítulo 20 y verso 30 nosotros encontramos que Pablo escribe a los ancianos de Éfeso y les advierte: de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos atrás de ellos. No de Dios, no de la palabra, atrás de ellos. La clara implicación aquí es que algunos, llamándose pastores, son pervertidos y tratarán de desviar a los discípulos. Y esos pastores no deben ser obedecidos. Realmente, hermanos, es algo trágico, y Pablo desde aquella vez ya estaba hablando de que sucedería. Hoy ya está sucediendo. ¿Conoces de algún caso? ¿Ha visto algo en la televisión? Hermanos, esto significa que el mandamiento a obedecer a los pastores no es absoluto. Tenemos que ver que sea bíblico, que sea la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? De que tenga el título de pastor y venga y diga: el que traiga aquí un billete de a 100, cuando salga de aquí ya lleva 1000 en su bolsa. Es bíblico. Hay que tener cuidado, hermanos. También en Gálatas 1:8 el apóstol Pablo dice que el evangelio es tan sagrado que no debiéramos obedecer a cualquiera que venga con otro mensaje, ni siquiera a un ángel. Pero si aún nosotros, dice el apóstol ahí en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Usted sabe qué es anatema. Sea maldito. Fíjense ustedes. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea maldito. La verdad, hermanos, es que Dios es el papel transparente de todo liderazgo verdadero. En este momento, hermanos, si no predico la verdad de Dios, no crean lo que estoy predicando. No crean lo que predico. Esto es lo que dice el apóstol: ni yo ni los otros predicadores tenemos la autoridad suprema, pero el evangelio sí, Cristo sí. Es lo que está diciendo el apóstol allá, hermanos. Me voy a alargar un poquito más. Quisiera que viéramos en segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro está después de la primera. ¿Recuerdan ustedes? Segunda de Pedro capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hoy hay algunos que se llaman profetas. Hoy hay algunos. Ya. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad se ha blasfemado. Hermanos, consideremos realmente siempre el principio bíblico es superior. Consideremos siempre que el principio bíblico de que se debe obediencia a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Allá en Hechos capítulo 4 y aún en el capítulo 5 les dijeron a Juan y a Pedro: miren, los vamos a dejar ir, pero ya no hablen de eso. Un momentito, le dijeron ellos. Tenemos que obedecer más a Dios que a los humanos. O sea, la predicación que usted escuchando usted en la radio, en la televisión,
o en otra iglesia que usted haya visitado, póngale atención, analícela, cuídela, compárela con las escuchadas en su iglesia. En toda predicación, hermanos, en toda enseñanza, en todo consejo, debemos tener la Biblia en la mano y buscar los textos, comprobar lo que está escrito, a qué se refiere o relaciona. Si no entendemos la predicación o la enseñanza, se nos dificulta seguir la instrucción y desobedecemos. Dice la primera parte, hermanos, obedeced a vuestros pastores. Pero la segunda exhortación que tenemos ahí, hermanos, es sujetaos a ellos. No solamente se trata de oír, de escuchar, de asistir. Mire esto cómo está, hermanos. Sujetaos a ellos. Eso es tremendo. ¿Qué es sujetar? Es agarrarse, es apoyarse, es atar. Mire, no lo estoy diciendo yo lo estoy leyendo en la Biblia, que dice, sujetaos a ellos. Sujetar es agarrar o atarse. Aquí la palabra sujetaos es una palabra más estrecha y significa someterse a. Hay que someterse al pastor. No como humano, no como hombre, como pastor, como maestro, a lo que él enseña, a lo que él predica. Hermanos, someterse al dominio, señorío, disposición de alguien, eso es realmente sujetarse. Bíblicamente este concepto está enmarcado en la sumisión mutua. Allá en Efesios capítulo 5 y verso 21 nosotros leemos que dice, someteos los unos a los otros. Eso de someterse sí está duro, miren. Pero resulta que yo me tengo que someter a ustedes. Yo, Enrique García, me tengo que someter a ustedes bíblicamente. Someteos los unos a los otros. Hay que ver el término ese de sometimiento, pero mire, más llamativo y eso implica el versículo 22. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si sujetarse al pastor no me cuadra, pues no está encuadrado en sujetarse a su esposo. No le encuadra eso de que las esposas deben. ¿Me explico? ¿Se explica la palabra? Dice versículo 22, entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero este sometimiento, hermanos, es mucho más generalizado para toda la iglesia. Allá en Primera de Pedro capítulo 5 y verso 5 que dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué se necesita realmente para obedecer al pastor? ¿Qué se necesita realmente para agarrarse del pastor, para atarse al pastor? ¿Qué se necesita? Pues se necesita realmente humildad, hermanos. Se necesita espíritu. Se necesita dominio del espíritu. Mire lo que dice aquí en 1 Pedro 5:5 que acabo de leer. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, de acuerdo a la Biblia, sujetarse a pastores requiere humildad. Aceptamos las enseñanzas del pastor, aceptamos las predicaciones del pastor según nuestro nivel espiritual que tenemos. Someterse al pastor es señal del nivel espiritual en que andamos. Tiene que ver mucho que si soy humilde o no soy humilde.
Pero aún peor todavía, hermanos, la soberbia es barrera para obedecer y sujetarse al pastor. La soberbia. Es que el pastor dice, ay, el pastor, ¿cómo sale la soberbia? ¿No es cierto? Hermanos, este domingo nos vamos a reunir hoy a las 5. Yo no voy a ir. La soberbia. Eso marca mucho el nivel espiritual de cada uno de nosotros. Francamente, hermanos, se necesita. Dios dice aquí que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pasemos ahora entonces, hermanos, al segundo término que nosotros veamos aquí, el segundo deber que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13. Capítulo 13 de Hebreos, la segunda parte de ese versículo, hermano. Versículo 17 que dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ser pastor no es una cosa sencilla, hermanos. Ser pastor no es una cosa de que, ay, yo lo quiero también. Si no conoce la condición, no lo estoy inventando, yo no me lo estoy inventando, estoy leyendo en Hebreos 13, 17. Porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es velar, hermanos? ¿Qué es velar? Es común, nosotros sabemos que velar es permanecer despierto durante las horas de la noche. Pero aquí más que todo, hermanos, eso está significando de que Él hace de centinela durante la noche. Él está velando nuestro cuidado. Él está cuidando de cada uno de los miembros de su iglesia. Él vela por nosotros. Él realmente, hermanos, está protegiéndonos espiritualmente. Está preocupado realmente cómo va el hermano, cómo va la hermana, cómo va la iglesia. Velar, hermanos, es el tiempo que el pastor consume, el tiempo que le lleva al pastor realmente cuando está orando por la iglesia y por cada uno de los miembros. Él está velando por nosotros, hermanos, cuando utiliza el tiempo necesario para preparar una clase, para preparar una predicación. Él está velando por nosotros, hermanos, cuando usa este tiempo de las mañanas para enseñarnos la palabra. Y el tiempo que Él sube aquí, hermanos, predicar no es sencillo. Mírenme a mí cómo estoy. No es sencillo, hermanos. Él es el guía o líder espiritual en la vida de cada uno. En la vida de cada uno. Allá si quiere obedecer o rechaza realmente. Dice que Él vela por nuestras almas. ¿Por qué el alma? ¿Qué es el alma, hermanos? El alma humana es la parte que hace que una persona sea eterna. El alma humana, hermanos, es toda persona. El que está a la par suya es un alma. Usted es un alma. Realmente, hermanos, el alma vive en el cuerpo, pero el cuerpo muere, el cuerpo se entierra, el cuerpo se descompone. Pero el alma, hermanos, no muere, es eterna. Por eso el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 10 y verso 38, Él está diciendo, hermanos, dije Mateo 10, 28, perdón, 38 era otro texto que tengo aquí. Jesús dijo, no temamos a los hombres que solo puedan matar el cuerpo, pero no el alma. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma.
El alma es la parte humana que sigue viviendo y esa alma durará para siempre. ¿Sabe usted que lo que crió Dios fue el alma? Su alma Dios la crió, su alma Dios la formó. Pero el desarrollo realmente está en el interés suyo, en lo que hace en la relación con Dios. Y a Dios le interesa realmente la entrega de nuestra alma. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Nosotros podemos leer, hermanos, allá en el versículo 9. Por tanto, dice el Señor, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las hojas de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjese lo que dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma. Hermanos, allí mismo en ese texto nosotros podemos ver versículo 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Cuida vuestras almas. Versículo 29, mismo capítulo: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor entonces? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios en cuanto a la responsabilidad del hermano pastor? ¿Recuerdan ustedes? Porque Él realmente vela por vuestras almas y Él va a tener que dar cuenta de esto. Hermanos, su alma puede ser fuerte o puede ser débil. Si es fuerte y se está fortaleciendo con la palabra de Dios, con las enseñanzas, con las clases que usted está dando, pero puede ser débil y valorar mucho más unas aplicaciones bíblicas fuera de la voluntad de Dios, equivocadas totalmente. El alma puede ser salvada o puede ser condenada. Es eterna. El asunto es a dónde va a ir. El alma es eterna. Se muere el cuerpo, dijimos, pero el alma tiene un destino. O va a ser salva o va a ser condenada. ¿A dónde va el alma salvada? ¿A dónde va el alma condenada? Hermanos, los hermanos pastores tienen que dar cuenta a Dios. Quisiera invitarles, hermanos, a que viéramos allá en Mateo capítulo 25. Ya voy terminando, aquí termino, no se va a enfriar el almuerzo. Mateo capítulo 25. Ahí tenemos, hermanos, nosotros la parábola de los talentos. Mateo 25. Ahí está la parábola de los talentos. Dice en el versículo 14 al 30, nosotros tenemos ahí, hermanos: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿A quién? A los pastores. Y a usted también y a mí también. Y les entregó sus bienes. Eso lo conocemos. No hay que leer los 30 versículos porque está conocido por ustedes. Pero sí miremos el final. Versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Ese es el alma salvada. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ese es el pastor que oró, ese es el pastor que trabajó y está entregando cuentas. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítate pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el pastor tiene que dar cuentas al Señor. Pero mucho más claro son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Que llegó el Señor a las iglesias y a la iglesia le pidió cuentas, hermanos. Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Y le dijo todo lo que había hecho bueno, y le dijo lo que tiene en contra de él. Eso es lo que tiene que dar cuenta el pastor de su obra. Hermanos, vamos a concluir y voy a hacer referencia, hermanos, a lo que el apóstol Pablo dice en su primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es el Señor el que nos está diciendo esto. Hermanos, demos gracias a Dios por el pastor que Él ubicó dentro de nuestra iglesia, que Él trajo a nuestra iglesia. Demos gracias a Dios por el trabajo que el pastor está haciendo. Se ha concentrado en doctrina como una necesidad descubierta ante todos nosotros. Enfocar, enseñar, cimentar lo que es la doctrina bíblica. El pastor tiene que dar cuentas al Señor cómo anda espiritualmente cada miembro de su iglesia. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ando yo? La pregunta es: ¿qué le dirá de mí? Sí, cada uno de nosotros debiéramos de preguntarnos: ¿qué dirá de nosotros? Hermanos, con esa, realmente nosotros, hermanos, con esa preocupación, con esa inquietud por seguridad, es muy importante que asistamos más, que oigamos más, que leamos más, que obedezcamos más a la palabra de Dios. Con fe debemos sujetarnos realmente a la palabra que escuchamos, aprender y vivir conforme a la enseñanza, apegados a la voluntad de Dios. ¿Qué irá a decir el pastor de mí? Hoy hubo una lectura interesante de un papelito que le dio el pastor a una de las hermanas, en donde se habla realmente de la humildad. Se resiste al pastor, el soberbio, al buen pastor, a la doctrina adecuada, correcta, bíblica, a la doctrina bíblica. Solo el que carece de humildad. Sigo aprendiendo. Cada vez aprendo mucho más. Y creo que usted también.
si no está participando en amor del Señor, en amor de cristianos, hermanos, está perdiendo la oportunidad de tener mayor revelación de Dios, mayor comunión con Dios. Es conveniente que decida: ¿obedezco el deber o no obedezco el deber? ¿Cuál es el deber? Obedecer al pastor, sujetarse a él. Hermano pastor, usted tiene que dar cuenta de nosotros. Ruego al Señor que siga cuidando nuestras almas, que siga cuidando nuestras almas. Oremos, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por el ministerio pastoral de nuestro pastor Samuel López. Gracias, Padre celestial, porque tú, conociendo la necesidad, tú conociendo realmente, lo has instalado para la Iglesia Bautista Aposento Alto. Dios mío, Dios mío, si hay rebeldía en mí, límpiame, Señor. Purifica mi corazón. Dame humildad. Lléname, Señor, de humildad. Padre celestial, si en caso ha habido soberbia en mí, perdóname, Señor. Perdona mi soberbia y límpiame, Señor, de ese egocentrismo en donde yo quiero hacer realmente ver que yo mando, que se debe de hacer lo que yo quiero. Señor, límpiame de egocentrismo, te lo imploro, te lo ruego, Señor. Dios mío, dame interés en conocer más de ti, en intensificar la relación contigo. Y yo sé que es conociendo tu palabra. Guíame, Padre celestial, guíame. Hermanos, yo espero que ustedes oren de esta manera, que piensen que esta oración, hermanos, es de corazón para tener comunión con Dios. Hermanos, sed humildes como yo soy humilde. Es la enseñanza del apóstol. Aceptemos la palabra con la buena doctrina, la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.